Dios les bendiga de una manera muy especial. Hoy vamos a dar la clase sobre la exégesis. Estamos hablando sobre lo que es la hermenéutica y vamos a compartir pues esta parte de lo que es la exégesis y pues la importancia de esta dentro de lo que es la interpretación bíblica. Así es que vamos a tratar también de tener un texto bíblico del libro de Mateo y vamos a estar compartiendo esta parte. Y en la exégesis, como ya lo hemos explicado, vamos a verlo en la pantalla, es la interpretación del pasaje que se hace mejor si se conoce mejor el texto. Como hemos dicho en otras clases, cuidado con pensar que conocemos el texto, cuidado con ir de una manera muy confiada al texto y con una predisposición. Cuando hablamos de conocer mejor el texto, no es ir predispuesto o ir con una concepción del texto ya preconcebida. No, hablamos de realmente conocer el texto. En la exégesis podríamos decir que puede haber diferencia, pero no será distante. O sea, podríamos tener algunas diferencias de un texto a otro, pero al final la Biblia se va a explicar por sí misma y dará la razón al texto pues que tenga más fuerza en cuanto al tema del que estemos tratando. La exégesis del corazón, hablándolo Spurgeon, él habló específicamente sobre este salmo bien extenso, que es el Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si pudiéramos hablar de esto, estamos hablando específicamente de un salmo que está escrito en cuanto a conocer a lo que llamamos los libros, a lo que llamamos la ley, la palabra de Dios. Tiene diferentes términos en este contexto. Ahora bien, él dice, abre mis ojos. Él no está hablando acerca de nuestros ojos carnales. Él está hablando mucho más amplio. El lenguaje aquí es mucho más amplio. Él está hablando acerca del conocimiento. Él está hablando acerca de la sabiduría. Y dice, y miraré las maravillas de tu ley. Voy a poder ver lo que realmente es tu voluntad y podré obedecerla. Bueno, Spurgeon lo dijo de la siguiente manera, que la exégesis es como comer el alma misma de la Biblia hasta que al fin llegue a conversar un lenguaje bíblico y que su espíritu tenga el sabor de las palabras del Señor. Aleluya. Para que su sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia fluya a través de usted o a través de nosotros. Es ir a las escrituras con ese temor, es ir a las escrituras sabiendo que Dios va a hablar a nuestras vidas, ir a las escrituras dirigidos por el Espíritu Santo y sabiendo que debemos tener mucho cuidado en lo que sería nuestra interpretación. Uh, Cuando vamos a hacer una exégesis, una de las cosas que debemos tener en cuenta es la selección del texto. ¿Cuál es el texto que voy a estudiar? ¿Cuál es el texto que voy a trabajar? Puede ser un texto asignado, o sea, que te lo den, o que tú lo hayas seleccionado de manera voluntaria. Se debe tener en cuenta a quién está dirigido el texto, a quién está dirigido, a quién o por quiénes es escrito, no en cuanto a autor, sino la razón. ¿Quiénes son la razón para que esto se escriba? ¿Para qué es? O sea, ¿cuál es el objetivo, el propósito de este libro? ¿Por qué se está escribiendo? Esta selección se puede hacer por tema o buscar en una concordancia. En el caso del ejemplo que tendremos es Mateo capítulo 6, 5 al 15. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta en cuanto
cuando tenemos un texto cualquiera, es el autor. Nótese que aun cuando yo escoja un capítulo o aun cuando yo escoja algunos versículos de un libro o de una carta, debo tomar en cuenta al autor de toda la carta o al autor de todo el libro. Esto es sumamente importante. El autor es quien escribió. No siempre vamos a tener al autor, pero lo encontraremos y es quien muchas veces se le atribuye, es atribuido o es anónimo. Por ejemplo, si tomamos el libro de Mateo, algunos dicen que es anónimo, pero la tradición judía o la tradición antigua se lo atribuye a Mateo. Como su nombre lo dice, se le atribuye a Mateo como el autor. Algunos, repito, dicen que es anónimo, pero nosotros entendemos que fue Mateo porque la tradición judía se lo atribuye a él. Y tenemos que entender de Mateo que era un recaudador de impuestos bajo el gobierno romano. Eso es importante que entendamos. Llamado por el Señor para ser un discípulo y apóstol. Primero, ¿qué es lo primero? Mateo era un recaudador de impuestos, pero era un empleado de Roma. Y entonces también tendríamos que ver qué implicaba esto en la vida de Mateo como judío. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué postura, qué posición tenía Mateo delante de aquellos que eran de su mismo pueblo, de su misma tierra, de sus vecinos, de sus compañeros, de sus familiares? ¿Cuál era la imagen que tenían de Mateo? Todo esto es importante. El lugar donde se escribe, sitio donde se escribe. Si podemos investigarlo, es bueno. Esta parte de la exégesis, estos puntos, no es para una prédica, puede ser para un estudio bíblico, pero esto es más para usted tener el conocimiento de qué va a hablar, de quién va a hablar y por qué va a hablar. Entonces, esto le permite a usted, el conocer al autor, le permite a usted poder entender lo que escribió y por qué lo escribió y a quién le escribió. El lugar es donde se escribe, en el caso del Evangelio de Mateo, en este caso no es posible fijarlo con exactitud, pero muchos piensan que pudo ser escrito en tierra de Siria, quizás en Antioquía. Por eso es bueno que podamos especificar esto. Muchos piensan, se dice, hay comentarios o comentaristas o exégetas que dicen, eso es bueno que podamos, no podemos decir esto es así de una manera fija. Se dice o se piensa que pudo haber sido escrito en tierra de Siria, quizás o a lo mejor en Antioquía. Ahora, ¿cuáles son los destinatarios o cuál es el destinatario a quién está dirigido el escrito? En el caso de Mateo, ¿verdad? O cuáles son las características de las personas a quienes se ha dirigido el libro. En este caso, el Evangelio de Mateo originalmente fue dirigido a los judíos. Esto es importante. De ahí que vemos en el libro de Mateo, en el inicio, una genealogía, la de Jesucristo, porque va dirigido a los judíos. El valor de esa genealogía, el valor de esa descendencia de Cristo, Mateo lo entendió, lo que significaba esto para los judíos. De ahí que para poder presentar a Jesús, para poder introducir a Jesús a los judíos, él debía mostrar su línea, a lo que llamaríamos también la línea mesiánica, su descendencia, de dónde viene. Entonces, dice que primeramente a los judíos por el número de citas del Antiguo Testamento, por las primeras palabras del libro, o sea, la genealogía de Jesucristo, y él empieza diciendo que es hijo de David. Ahora, cuando Mateo dice, empieza que es hijo de David, recuerden que Jesús fue anticipado, no a David, fue anticipado en el Génesis, en el Génesis.
la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer y en el calcañar, y la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Hay una profecía allí, hay una palabra de Dios allí que ya está anunciando el nacimiento del Mesías. Ahora bien, como una descendencia de reinado, de autoridad y de poder y de un nombre, de una familia, es prometido específicamente a David. Y ahí empieza, porque David es el primer rey que Dios, de una manera por su cuenta, no porque el pueblo lo pidió, como fue lo de Saúl, sino por parte de Dios, fue ese primer rey. Y Dios le hace una promesa a David: tu reinado no tendrá fin, y de ti saldrá una estirpe, de ti será un rey que reinará para siempre. Entonces, hijo de David, hijo de Abraham. Y por la ausencia de muchas explicaciones, ¿verdad?, de las costumbres judías, pero él tenía que explicar esta parte y llevarlo hasta sus padres para que el pueblo entendiera y validaran y valoraran a Jesús como aquel que había venido. Entonces, una de las cosas importantes en un exégesis son los destinatarios. El pasaje de estudio está dirigido a los discípulos, ¿verdad? Está dirigido al pueblo reunido y también a nosotros en la actualidad. Pero específicamente los principales son los judíos, dentro de los cuales los discípulos también eran parte. Todos estos datos, repito, son importantes para mi estudio, para mi conocimiento. Yo no voy a decir eso en un púlpito, a menos que sea un estudio bíblico acerca del libro. Cuando se escribió, este punto es importante para conocer el contexto social, político y económico. Entonces, esta parte de cuándo se escribió, lo que me va a arrojar a mí es la luz del contexto social que se vivía en ese momento. Recuerden que, por ejemplo, el libro de Mateo se escribe después de esos 400 y tantos años de silencio de parte de Dios. Es el primer libro después de Malaquías. Entonces, hay un anhelo, hay un deseo, y ustedes saben cómo Juan sale y todo eso, como profeta hablando. Entonces, he aquí que el reino de los cielos se ha acercado, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, óyeme, Juan está trayendo un mensaje diferente y Mateo está anunciando esto. Entonces, ¿cuál es el contexto político que se está llevando a cabo? Hay un rey que está escuchando que ha nacido el rey, un niño que sería rey. ¿Cuál es el contexto que se está moviendo allí? Si yo voy a hablar, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la muerte de Jesús, si yo voy a hablar, por ejemplo, de los milagros de Jesús, todo esto va en cuanto al contexto social. ¿Cuál era el contexto social? ¿Qué se estaba moviendo en el pueblo? ¿Por qué a Jesús lo persiguen? ¿Por qué hay tantas cosas con que la gente vaya donde Jesús? ¿Qué está pasando? El contexto social, el contexto político y el contexto económico. Hay algunos milagros que se dan, hay algunos sucesos que se dan con Jesús, que el contexto económico nos va a abrir luz a lo que está hablando, y eso es importante, que en un exégesis yo pueda comprenderlo. Al igual que el lugar no se puede fijar con exactitud, pero se cree que después que el ejército romano destruyó a Jerusalén, más o menos en el año 70 después de Cristo, entre los años 50 al 75. Entonces, siempre se da un aproximado entre el 50 al 75 después de Cristo. Eso es lo que se estima, más o menos. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas bajo el emperador Tito destruyeron a Jerusalén. Esto es contexto, ¿verdad?, histórico. A Jerusalén, y todo pereció porque los romanos, cansados de las continuas rebeldías del pueblo judío contra el yugo del imperio, decidieron arrasar todos los edificios juntamente con el templo. Otras fuentes de información indican que se escribió posteriormente, después de la ascensión. Ahora, esto es importante entender, y lo decía al inicio, cuál es el objetivo, no solamente del libro, sino del autor del libro. Recuerden, cuando usted está leyendo un libro, no está leyendo el libro
de por sí está leyendo al autor, lo que pensó el autor, lo que entendió el autor, lo que vio el autor. Entonces, en un exégesis, yo me voy a poner yo voy a buscar cuál es el objetivo del autor, cuál es el mensaje, el propósito del autor. El objetivo debe guardar relación muy intrínseca con la interpretación. Este paso se debe estar revisando continuamente. Mientras se está trabajando en los otros pasos del exégesis, también se puede dejar hasta el final. El objetivo del libro de Mateo, por ejemplo, en este caso, es mostrar, recuérdense que es a los judíos, mostrar que Jesús es el Mesías, o sea, es el enviado, es el prometido de Dios para salvar a la humanidad. Y de ahí que empieza con una genealogía, que empieza con el árbol genealógico, que empieza con las raíces y también que es el rey profetizado. De ahí, de que es el rey profetizado, es que entra esa persecución desde que está en el vientre por el diablo primero, porque recuérdense de lo que pasó en el Génesis, el primero que empieza a perseguir, que empieza a querer que María no dé a luz bueno, es el diablo, hermano, realmente. Empieza desde el vientre, José quiere dejarla, a irse, algo normal, pero luego el Señor trata con él, después la persecución en todo esto para saber del niño, la matanza de los... Todo esto es porque se sabe, hay una profecía, no solamente del Mesías, del Salvador, sino de un rey que reinaría para siempre. Entonces, el libro también presenta a Jesús como el único que cumple las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. ¿Por qué debemos entender esto? Porque muchos se habían levantado, porque muchos a lo mejor ya habían dicho que eran el Cristo, que eran el enviado. Y incluso cuando Juan se levantó, la gente pensaba que también él era el Mesías. ¿Cuál es el objetivo del autor? En el caso del texto, es enseñar. Cuando yo voy al texto, el objetivo es enseñar a los seguidores y a los discípulos de Jesús a cómo orar. Vamos a ver en qué, pero eso es un texto específico. Vamos a tener un texto específico. Esto es del texto, ya no del libro, sino del texto. Se ora para ser escuchado por Dios y no para llamar la atención de los demás. La oración, este es el objetivo general del texto que vamos a estudiar. La oración debe ser sencilla. Antes voy a hacer un paréntesis. Recuerden, primero me fui a lo que era el autor, contexto histórico, social, cultural, ¿verdad? Todo eso. Ahora, en cuanto al texto, vamos a estudiar. La oración debe ser sencilla, simple, llena de confianza y conscientes de nuestras faltas. Amén. Una de las cosas que también debemos ver cuando vamos a leer cualquier texto de cualquier libro es el contexto literario. Contexto literario, primero el general. O sea, ¿a qué documento general pertenece el texto de estudio? ¿Pertenece a una colección más amplia? ¿Pertenece a un himno? ¿O pertenece a una fuente original? Por ejemplo, Jesús en diferentes ocasiones, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Mateo que dijo, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, o escrito está. Entonces, cuando dice estas partes, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que ver dónde dice lo que Jesús dijo. O en el caso de cualquier otro libro, cuando vemos esto, oíste que fue dicho, o como dijo fulano, o así se escribió, o así, yo tengo que ir a esa fuente, si se escribió en otro libro, si se escribió en una carta o en los salmos, ¿a qué pertenece? Si es un himno, ¿verdad? ¿De dónde? Ahora, el contexto literario específico, ¿qué es? ¿En qué contexto se está usando el pasaje? Para descubrirlo, se puede leer lo que antecede y precede al texto. Eso es importante. Vamos a verlo después. Por ejemplo, vamos a tener el texto. Contexto general. Por ejemplo, este texto es parte del Mateo 5. Vamos a ver esta parte, ¿verdad? Del discurso conocido como el Sermón del Monte. Yo tengo que saber que esa parte ahí es parte del Sermón del Monte. Yo no puedo entonces divorciar mi enseñanza con el sermón del Monte, donde Jesús explica
sus leyes o las enseñanzas. Contexto específico, se trata de que este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad o a lo que llamamos también la justicia, ¿verdad? Piedad, justicia, viene también relacionado con la santidad, con el apartarse, con esa piedad y esa justicia judía de entonces. La ayuda a los necesitados, la oración y el ayuno. Parte de este pasaje se conoce como el Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Entonces, eso es importante que yo lo vea. Perdón, perdón, todavía estoy enfermo. Contexto social, el contexto social del texto, tengo que verlo. ¿Qué ocurre? Yo debo preguntarme, ¿qué ocurre en general en la época en la que Mateo escribió? Esto es conocer alguna otra información de esa época. Por ejemplo, existía el judaísmo, que en el tiempo de Jesús estaba dividido en dos grupos específicos. Por ejemplo, uno compuesto por los fariseos y los saduceos, eran estos dos bandos, ¿verdad? O dos grupos que enseñaban las doctrinas fundamentales del judaísmo. Y el otro grupo que no aceptaba las enseñanzas anteriores, como los revolucionarios judíos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Entonces, estos eran los dos grupos que habían, los saduceos y fariseos, ustedes saben que estaban con la parte legalista, ¿verdad? De la parte de la ley, pero sin torcer nada. Y estaba entonces el otro grupo, que era los que ya habían conocido un evangelio por la boca de Juan, a otros revolucionarios que habían dicho podemos cambiar, y los discípulos de Jesús. El contexto social, con la guerra judaica, en el año 70 después de Cristo, los líderes de diferentes grupos religiosos se encontraban en Jerusalén. Por los romanos sobrevivieron los fariseos y cristianos. Entonces, el punto de discusión o el debate aquí es si la ley debía interpretarse a la luz de la tradición judía, lo que se había dicho antes, ¿verdad? En cuanto a los fariseos, en cuanto a los saduceos, lo que ellos enseñaban, o si debía ser a la luz de las palabras y las enseñanzas de Jesús. Mateo estaba trabajando esta parte, o sea, tenemos que decidirnos qué vamos a hacer. También encontramos la expulsión de los cristianos de las sinagogas y expresiones fuertes contra los fariseos, hechas por Jesús y hechas también por Juan el Bautista. El lenguaje, ¿cuál es el lenguaje que prima o cuál es el lenguaje que se ve en el escrito? ¿En qué idioma se escribió? Es la pregunta. Esta información refuerza entonces el aspecto de cuáles eran los destinatarios. Se puede buscar palabras claves, su significado en el idioma original podría ser, pero este evangelio, como todos los libros del Nuevo Testamento, llegó a nosotros en lengua griega. Se ha discutido la posibilidad también de que hubiera sido redactado en arameo y traducido más tarde al griego, pero no hay constancia histórica de que así fuera. El contexto griego de Mateo es el único que se conoce, o sea, la Biblia según Reina y Valera de 1995. En Mateo podemos ver imágenes, podemos ver símbolos y podemos ver figuras. Nótese que yo estoy estudiando una parte, pero yo tengo que ver, ¿verdad? Esta parte. Tenemos que observar que hay imágenes, recursos literarios que encontramos en el texto. Definir si hay metáforas, si hay símiles o comparaciones, si hay hipérbole y si hay simbolismos. Yo debo ver esto y voy a ponerle después una tareita sobre esa parte. Por ejemplo, voy a buscar, hay imágenes, hay símbolos y hay figuras allí. Por ejemplo, Jesús habla del pan. Danos hoy el pan. El pan. Entonces, esta parte es según el versículo 11, el pan. Yo voy a buscar palabras claves en el texto. El pan es un símbolo de la necesidad básica de la vida. Es simbólico, es un símbolo de todo lo que es necesario para sobrevivir y tener una vida plena. Cuando yo no estoy pidiendo a Dios el pan de harina o el arroz, eso no es, eso es muy básico, hermano.
y a veces cuando oramos a Dios por el pan nuestro de cada día, nosotros estamos pidiendo específicamente que nos dé el alimento, pero está hablando específicamente más, es más amplio, este símbolo es más amplio. Dame todo lo que yo necesito. O sea, es encerrarlo todo, es que todas mis necesidades deben estar cubiertas por Dios. Dame el pan, danos el pan nuestro de cada día. Es pedir por las necesidades y no por las cosas pequeñas del mundo. O sea, no podemos irnos a las cosas triviales del mundo. Entonces, habla también en el libro de Mateo aquí, habla de las deudas, de nuestras deudas. Se refieren metafóricamente a los pecados y a las ofensas. No está hablando aquí del dinero que cogemos prestado, no hablamos de lo que le debemos al colmado o de lo que le cogimos a fulano. Esto es de manera metafórica, es una metáfora lo que hay aquí en cuanto a nuestras deudas. Habla de perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname las cosas malas que yo he hecho, mi manera mala de responderte, así como yo lo hago con aquellos que lo han hecho conmigo. O sea, hay un cruce aquí, es un asunto vertical y es un asunto también horizontal. Y está hablando del pan, de las deudas y todo eso. ¿A quién está hablando? Está hablando al Padre. Está hablando al Padre, según el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta parte de que está en los cielos, y yo hablaba hoy en un sermón, no está haciendo alusión de que Dios está lejos de nosotros. Esto no está hablando de la lejanía de Dios ni de un lugar exacto donde Dios está, porque Dios lo llena todo. Dios está en todas partes. Está hablando de su grandeza, de su autoridad. Y dice, denota también esta parte de padre, está denotando una relación familiar. Antes de esto, Dios era como algo, como un poco lejano. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, por ejemplo. Los sacerdotes eran los que presentaban delante de Dios el sacrificio también de la gente. El sumo sacerdote presentaba cada cierto tiempo. Entonces, la relación del pueblo con Dios no era tan cercana como para decirle Abba, como Jesús lo estaba pronunciando, como esa cercanía. Aquí en Mateo, pues hay una cercanía, hay algo más familiar en esta parte. Y denota esa relación entre el Padre y nosotros como hijos. Como el Padre terrenal que cuida a sus hijos, Dios el Padre es el que también nos bendice como creyentes. Dios el Padre está también con nosotros. Ah, esta imagen crea confianza. Esta imagen crea confianza en nosotros. El saber que Dios está ahí crea confianza. Y repito, esa parte de que estás en los cielos no está señalando lejanía, está señalando el poder, la autoridad, la grandeza, el que lo llena todo. Pero esta imagen de que Dios es nuestro Padre está trayendo una confianza, confianza, está trayendo cercanía. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Él no está lejos. Es más, está enseñando que el Padre se ha acercado, incluso, dice la Biblia, la misma palabra dice, he aquí que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no está allá a lo lejos, a la distancia, sino que está aquí con nosotros. Podríamos también conocer cuál es el género. Es establecer si es una parábola, si es un himno, un relato de milagros, una epístola, una alabanza, un evangelio, un discurso. El género del libro no es igual al género del texto. Por ejemplo, cuando tú dices, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, eso rima. Entonces es una poesía. Hay cántico en las escrituras y eso tenemos que verlo. Si es poético, si es narrativo, tenemos que entender. Entonces, el género del libro, Mateo, por ejemplo, es un evangelio. Un evangelio, que significa buenas
nuevas. Otros dicen que es buenas noticias. Al igual que los otros evangelios, se distingue por estar centrado en una sola persona. Los evangelios se centran en una persona. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. El género del contexto o el discurso de las obras de justicia, la piedad, la que vamos a ver aquí, vamos a ver limosna, vamos a ver oración y vamos a ver ayuno. Preguntas generales y específicas que debo hacerle al texto. ¿Ya? Las preguntas son claves para poder comprender el texto, para saber a qué se refiere. Se puede copiar preguntas que contengan el que contenga el mismo texto, como también se le pueden hacer preguntas al texto. Ya, me vale hacerle preguntas. Y eso es importantísimo. Por eso es que yo no voy a leer las escrituras, yo voy a escudriñar las escrituras, porque yo debo preguntarle al texto, ¿verdad? Puede ser que ya hayan preguntas que no tengan respuesta, que no tengan respuesta. Son preguntas que ayudan a la interpretación del texto. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedo o cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? El texto nos responde, ustedes orarán así. Ahora, ¿es esto una repetición? Porque la mala interpretación puede llevarnos a nosotros entonces a errar en cuanto a la práctica. Por ejemplo, hay personas, yo he escuchado incluso cristianos, que cuando van a orar, lo primero que hacen es repetir el Padre Nuestro totalmente. Y después empiezan a una conversación con Dios. Pero primero hacen el Padre Nuestro o al final termina con el Padre Nuestro. Entonces, ¿entendieron cómo deben orar? ¿Comprendieron el significado de la oración? ¿Cómo debemos orar? Jesús, dime, ¿cómo debo yo orar? Y Jesús te responde, ustedes orarán así. Orarán así. Padre nuestro. Pero esto tiene una connotación y vamos a verlo, ¿verdad? Padre nuestro. ¿Para qué orar? Si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes que le pidamos. Y es una pregunta que tiene lógica, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué yo voy a orar si Dios sabe? Y yo me siento tonto orando, sabiendo que Dios ya sabe lo que le va a pedir. Entonces, vamos a buscar en el texto, vamos a ver por qué. ¿Por qué el énfasis del perdón en los versículos 14 y 15 de todo lo que se dice en el Padre Nuestro? ¿Por qué tanto énfasis en el perdón? Porque son preguntas que yo puedo hacer al texto y otras más. Y otras más. Va a depender de dónde a dónde yo voy a utilizar mi texto para predicar o enseñar. Puede ser verso por verso o versículo por versículo, porque los versos es donde hay una canción o donde hay una poesía. Eso es verso, donde hay rima, donde se puede medir, donde hay una métrica también. Es lo que el versículo quiere decir en su contexto y debe ser breve, ¿verdad? Se pueden agrupar algunos versículos. Durante este paso no podemos olvidar el objetivo del autor. O sea, yo no voy a inventar en el texto. Siempre debo entender cuál es el objetivo del autor. Al final, se puede resumir en un párrafo la idea central, lo esencial que debe coincidir con el objetivo del autor. Siempre tengo que recordar el objetivo del autor. Vamos a ver versículo por versículo. Uh, los versos es cuando hay poema. Versículos es cuando, ¿verdad? Estos son versículos. Dice, cuando ores, el versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Aquí hay otra pregunta. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Ok, pero ¿qué hacían los hipócritas? ¿Por qué no debo ser como los hipócritas? Son preguntas y está la respuesta en el texto, no debo inventarla. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Ser oído, que ya lo oyeron, que ya lo aplaudieron, que ya lo exaltaron. ¡Wow! ¡Qué lindo ora!
Mira qué bien ora, cuántas palabras tienen, qué poder tiene, qué autoridad tiene. Óyeme, qué unción tiene. Ya, ya, te aplaudieron. Esa era tu recompensa. Los discípulos no deben ser como los hipócritas que oran para ser vistos por la gente. No oran para que Dios los escuche o para que su petición sea contestada. Pareciera que sí, pero está diciendo, no están orando así. Hay gente que no están orando así. Hay gente que están orando para que vean la elocuencia. En ese tiempo, la elocuencia era aplaudida. A los que hablaban bien lo admiraban, eran admirados, eran tomados en cuenta, eran apartados. Entonces él dice, no, 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 espérate, esa no es la razón. La palabra hipócrita, y esa es una palabra que tenemos que subrayar, tiene su origen en el teatro griego. ¿Dónde? En el teatro griego. Un personaje que vestía una máscara, pero en el Nuevo Testamento se describe como una persona no generada, no regenerada, perdón, no regenerada, o sea, no cambiada, sigue con la máscara, sigue escondiendo su verdadero interés, su verdadero yo, ¿verdad? Y se engaña a sí mismo, se engaña a sí mismo. Entonces, el hipócrita cree que está engañando al otro, pero al primero que engaña es a sí mismo. Miren cómo aquí, indagando el contexto histórico o social, ¿verdad? Podemos inferir entonces que la palabra hipócrita tiene el origen del teatro griego, que era alguien que para que no lo conocieran, ¿verdad? Y supieran que él era ese personaje, se ponía una máscara. Los que vieron la lucha libre también saben que había gente que se ponía máscara y nadie lo conocía, no siempre intentaba saber quién era el personaje. Y dice, ahora bien, cuando ores, ¿verdad? No seas, bueno, ok, seguimos con el texto. El hipócrita dice, ya tiene su recompensa. O sea, la palabra recompensa es premio, premio. ¿Cuál fue? Haber sido visto por los hombres, nada más. ¿Te vieron? Ya. Y dice que ellos se ponían de pie. Era la postura usual para orar en tiempos bíblicos, ¿verdad? Esa era la postura usual. No lo está criticando en esa parte, pero era que lo hacían en las esquinas. Jesús no critica la oración en público en sí, sino aquella que es ambiciosa, aquella que es con la intención de ser admirado, ¿verdad? Con la intención, porque por ejemplo, a usted y a mí nos dicen, el hermano fulano va a orar, usted tiene que pararse a orar. Ahora, que cuando tú ores, la intención es que Dios te escuche. Porque a veces como que entre sacamos palabras ahí que en lo secreto no se la decimos nunca a Dios. Que no se, yo me he sorprendido con gente que le dice, mira papá, ahí orando en público, papá, papi lindo, mi Señor, y tú lo ves orando con esa familiaridad con Dios, que no es para impresionar a nadie, que no es para que oigan tu elocuencia, no hermano, no, lo ponen a orar por los alimentos, Dios. Gracias por estos suculentos alimentos. Gracias Dios, porque Señor, tú diste los árboles, tú diste las hortalizas. No, hombre, no. No sé si me entienden. O sea, es para ostentar que tú conoces. No, no es una oración ambiciosa, ostentosa, ni para atraer la atención. No, sé humilde. Jesús no criticaba el que tú te pares a orar. No es que te pares, es que lo hagas. Cuando habla de las esquinas, es una manera de que te vean, que te enfoquen y que sepan que tú estás ahí. Incluso la Biblia dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu padre que ve en los secretos. No siempre será en secreto, pero que cuando yo ore en público, es como si estuviera también en los secretos delante de Dios. Pero tú cuando ores, aquí está el texto, versículo 6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre. ¿A quién? A tu padre, el cual está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. La palabra cuarto se refiere a una habitación privada que tenía una puerta para cerrarse, como la que tenemos hoy en día. Orar en un lugar privado. Jesús les habla sobre la oración en secreto, sobre la comunión privada con Dios. El efecto de esa oración se verá en público, en público. O sea,
Dios te va a bendecir y se va a ver esa relación que tú tienes con Dios en los secretos, hermanos. Nosotros sabemos quiénes que cuando oran o cuando predican o hacen las cosas, sabemos, el Espíritu te da a entender quién tiene una cercanía y quién no con Dios. Y dice el 7, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos, que por lo mucho que hablan, que por oraciones de largometraje serán oídos, que por su elocuencia y sus maravillosas palabras serán oídos. Por el hombre, sí. Dice, al orar, no usar vanas repeticiones, o sea, no decir lo mismo una y otra vez. Tiene que ver también con el rezo, ¿verdad? Con el rezo. Ni hablar mucho, ni hablar mucho. No usar palabras que carecen de sentido y palabras vacías. Tener mucho cuidado con eso. Hay gente que ora palabras que ni saben lo que están diciendo o que no va con una oración sencilla delante de Dios. Y dice el 7, y al orar no uséis, otra vez seguimos con esa parte. Los paganos, y eso es contexto histórico, usaban largas listas que tenían los nombres de sus dioses con la esperanza de que al repetirlo a cada dios, ¿verdad? Constantemente mencionarían el nombre del dios que podría ayudarlos. Si no me ayuda a este, me ayuda el otro. Si no me ayuda a este, me ayuda el otro, ¿verdad? Había quien pagaba a otra persona para que repitiera constantemente una oración a favor suyo. Eso se parece mucho a los rezos que vemos hoy en día, que se van turnando, ¿verdad? Y creen que por su repetición serán oídos. Dice, no os hagáis, el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A esos hipócritas, a esos que oran en pie delante de la sinagoga, a esos que oran con vanas repeticiones. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser igual que ellos? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tiene necesidad antes de que tú se lo pidas. Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué oro? La pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ora entonces si él sabe? Y continúa, no sean como los paganos. El Padre ya sabe lo que tú necesitas. O sea, él lo que quiere es escuchar lo que tú necesitas. Él lo que quiere es que tú seas sincero. Es como una gente que nos va a decir algo y tú sabes lo que te va a decir. Empieza, mira, yo pienso, yo me di cuenta, yo estaba pensando y a mí me llegó a la mente. Tú dices, óyeme, dime lo que tú me vas a decir. Es lo que está diciendo ahí. Dime, vamos al grano, vamos a la realidad. Óyeme, tíralo, le decimos a la gente. Es lo que Dios está diciendo. Tíralo. Dime con claridad lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, yo no sé, pero quiero escucharte. Dios es un padre que cuida de su pueblo y está atento a las oraciones. Entonces nos lleva a confiar en él. Vosotros pues oraréis así. Entonces, si Dios sabe lo que yo necesito, si Dios sabe, ¿por qué orar? ¿Cómo oro? Ok, es la pregunta, ¿cómo oro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra así lo harán así, y aquí entra, ¿verdad? La parte que contradice. No significa orar el Padre Nuestro o repetir el Padre Nuestro las mismas palabras una y otra vez, sino que debemos orar de esta forma, según este modelo. Es como un patrón, es como cuando tú vas a hacer un polocher o un pantalón o una camisa, hay un modelo, hay un patrón. El Padre Nuestro es un patrón, es la manera que nos dice cómo hacer las cosas. Dirijan la oración al Dios Padre, ¿verdad? Reconozcan su soberanía, su santidad, su poder. Luego adoren, alaben y honren a aquel que es digno de alabanza, de adoración, de darle a él honra. Honren a aquel que es digno, que su nombre sea bendito, ¿verdad? La imagen de Dios como Padre, otra vez, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16, todos esos textos. Jesús entonces los recoge, esos textos, y lo hace parte esencial
de la fe en el Nuevo Testamento, porque aunque estaba allí, pero estaba distante, estaban lejanos de Dios. Y él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, como en el cielo, perdón, como en el cielo, así también en la tierra. Él está dando el enfoque de que en el cielo se hace la voluntad del Dios soberano. Pide el establecimiento del gobierno de Dios, del reino de Dios en la vida y en las situaciones reales. Poner en primer lugar los intereses de Dios, la majestad y la voluntad divina, el señorío de Dios. Y él dice, tu nombre, tu reino y tu voluntad. Es agradarlo en todo lo que hacemos y reconocer que su voluntad es mejor que la nuestra. Wow, eso es parte, ¿verdad que sí? Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hablábamos ahorita de lo que es el pan. Es símbolo de todo lo necesario para vivir. Es un símbolo. Repito, no está hablando allí de la comida solamente. Está hablando de todo lo que necesito para sobrevivir en esta tierra. De todo. Lo abarca todo. Es dependencia de Dios. Depender de Dios para mi trabajo. Depender de Dios para salir a la calle, depender de Dios para coger un auto, depender de Dios para comprar una casa, depender de Dios para comprar cualquier cosa, depender de Dios para cualquier negocio, depender de Dios para mi matrimonio, depender de Dios con mis hijos, depender de Dios cuando salgo. Es depender de Dios en todo. Es dependencia de Dios. Se reconoce la dependencia de Dios y que Él se ocupa del bienestar físico, del bienestar mental, emocional y espiritual. Ese pan nuestro lo engloba todo en la vida del creyente. Habla de todo lo que yo necesito. Yo dependo de Dios, mi salud, mis amigos, mi familia, mi vida espiritual, mi relación con los demás, mi salud mental, en lo físico, todo está en las manos de Dios. Y aquí entra el perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las deudas, repetimos, se refieren metafóricamente a los pecados, a mis ofensas. Pedir perdón a Dios cuando fallamos y perdonamos a los que pecan contra nosotros es hacer la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Jesús allí. Perdonar si queremos ser perdonados. Dice la Biblia, si ustedes no perdonan las ofensas de otros, tampoco serán perdonados. Dice la Biblia, con la misma vara que tú midas a otros, tú también serás medido. Dice la Biblia, haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Son textos bíblicos que están ahí, hermano. Entonces, y también lo dice en el mismo libro de Mateo, ¿verdad? Entonces seguimos esa parte. Y dice aquí en el versículo 13, no nos metas en tentación, sino, ¿verdad? Líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí, ¿qué presenta? La petición a Dios de que nos libre de aquella tentación. ¿De qué estamos hablando? Líbranos de los peligros del pecado. Líbranos, ayúdanos, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos temor a ti. Cuando yo reconozco que Dios es mi Padre, que Él es soberano, que Él es grande, que Él me lo da todo en esa gratitud y que es por gracia, entonces yo voy a reconocer que Él me ayuda en los peligros del pecado, que pone en riesgo mi fidelidad a Él, porque Él me lo da todo, porque Él me suple todo. Yo debo pedir ayúdame a entender todo lo que tú haces conmigo para serte fiel, para no fallarte, para no dañar mi relación contigo, para no pecar en contra tuya ni fallarte, Señor. Que podamos decirle eso a Dios. No nos metas en tentación. Reconoce la total dependencia que tengo en el Señor para la preservación de mi alma. Porque Dios es el que pone en mí tanto el querer como el hacer su voluntad. Entonces yo dependo de Él aún para no fallarle. Yo dependo de Él aún para creerle. La petición para ser guardados del pecado,
y de Satanás por el poder de Dios es esta oración. La doxología reconoce la mano o la soberanía de Dios. O sea, el reino, ahí entra el reino, todo te pertenece a ti, Señor. Todo te pertenece a ti. Que la providencia o el poder, todo es de Dios. Y que la majestad o el señorío, la gloria divina, le pertenece a Dios. Es lo que está diciendo aquí. Yo en todo y en todos dependo de ti, no dependo de mí. Dios, yo dependo de ti en el Padre nuestro. Le estoy diciendo, papá, yo dependo de ti como un hijo que depende de papá y depende de mamá por completo. Si necesitan, si tus hijos necesitan lápiz, pues sí, cómpralo. Si necesitan un cuaderno, cómpralo. El zapato, cómpralo. Alimento, cómpralo. No, dependen de nosotros. Y nosotros estamos para suplirle. Ellos están para pedir, para decirnos lo que necesitan. Por tanto, dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No forman parte de la oración, pero subrayan la obligación de perdonar a los demás. Jesús destaca lo expuesto en el versículo 12 de perdonar. Presenta a los discípulos un principio básico para la oración: el perdón, el perdón. Perdonar a otros para ser perdonados, eso es básico. Y la advertencia de si rehusamos perdonar a otros, no serán perdonados. Pero perdonar es restablecer mi relación con Dios. Hay gente que tiene odio, raíz de amargura, que no quiere saber, que no pasan a un hermano en la iglesia, a un líder, a veces ni al pastor, que no pueden ver a un familiar, a un amigo, a un vecino, y ellos oran felizmente y creen que son escuchados. No, dice la Biblia que si tú no eres perdonado, tampoco serás, si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Entonces, la exégesis de Mateo 6, 5 al 15, un resumen, ¿verdad? En resumen, si vamos a resumir todo esto, Jesús les explicó a sus seguidores cómo orar, ¿verdad? Para ser escuchado por Dios y no vistos por los demás. Primer punto. Número 2, dejó ver que la oración debe ser una sincera expresión del corazón y no una simple acumulación de palabrerías. Número 3, no condenó las oraciones largas, pero sí el uso de la verbosidad o de las palabrerías, de la elocuencia y la hermosura y la labia, ¿verdad? Que carece de sentido y que muchas veces simplemente son vacías, son vanidad, vagancia delante de Dios. Jesús, podemos decir que presentó una oración modelo, algo breve, simple y sencilla, conocida como el Padre Nuestro, que tiene una estructura literaria simétrica que consiste en lo siguiente. Número uno, una introducción de alabanza. 7 peticiones. La introducción de alabanza está en el versículo 9. Padre nuestro, santificado, esa es la parte, ¿verdad? 7 peticiones del 10 al 13. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ese santificado sea tu nombre es una petición. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y cuenta también con una doxología, o sea, una expresión de alabanza, ¿verdad? En el versículo 3. Nos dice que oremos a Dios hablándole como si fuera nuestro Padre terrenal, participando de sus intereses y comunicando confiadamente nuestras necesidades. Así también el mismo texto enfatiza la importancia del perdón para tener una comunión con Dios. Eso es reduciendo, hermano, reduciendo lo que vimos. Entonces, eso en sí es una exégesis del libro de Mateo, su capítulo 6, versículo 5 hasta el 15. Entonces, cuando hablamos de esa parte de la exégesis, tiene que ver con esos puntos, ¿verdad? De ir al texto, hacerle preguntas al texto y conocer
todo en cuanto no solamente al autor, sino al contexto histórico, al contexto cultural, al contexto social de el libro, ¿verdad? En el que se escribió y también en cuanto a sus destinatarios. Entonces, más tarde estaré poniéndoles otro video donde estaremos compartiendo algunas partes del exégesis. Así es que muchas bendiciones y pues esperando que les sirva de bien.